Listo. Don Díaz, necesitamos unas sabias palabras tuyas. No, tenemos un gran expositor hoy día que ha sido embajador de la Argentina en muchos lugares, así que esperamos que nos des a dónde va el mundo. Yo más que una presentación formal voy a recordar un episodio que tuvo una consecuencia. En 2016 yo formaba parte del elenco estable de Animales Sueltos. Y todas las noches invitamos a dos personas. Una de la noche viniste vos. Sí, Y trajiste dos libros. sí. Hablaste de no sé cuántas cosas y al terminar me diste los dos libros y dije, toma, te los doy a vos que es el único de todos estos que lee. Y los leí. La consecuencia, una cosa muy interesante, de uno de los libros era la biografía de Putin, si recuerdo bien, y la otra historia de Rusia. Vos ahí mencionaste una simetría muy interesante, que es esta. Gorbachev en Occidente famoso y en la Unión Soviética lo querían matar. Sí. Putin, previo a la guerra esta, ocurría exactamente lo contrario. Es decir, en Occidente lo queremos matar y en Rusia, ole Putin. Escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, Yo, un placer tenerte. no, por favor. Bueno, Realmente. yo que hice algunas anotaciones para ordenar una charla en torno a la idea de las relaciones triangulares que existen en el mundo actual entre las tres principales potencias del mundo, que son, en este orden, los Estados Unidos, la República Popular China y Rusia. Relaciones que en este momento... Muy de actualidad. Relaciones que en este momento están probablemente en el peor momento desde el fin de la Guerra Fría, con la gravedad que esto significa como una amenaza o al menos una inestabilidad en torno al criterio fundamental del sistema, que es la preservación de la paz y la seguridad internacional. A la vez que es un impedimento evidente para cualquier resolución o cualquier intento de formular políticas globales sobre los temas globales que requieren el concurso de estas tres potencias. Por ejemplo, no solo los temas de seguridad, sino, por ejemplo, los temas de mitigación ambiental, etc. Bueno, lo segundo que yo diría es que lo que hay que tener en cuenta son los intereses de Occidente. Es decir, en este sistema en el cual se desarrollan esas relaciones triangulares, ¿en qué punto están los intereses de los Estados Unidos, de Occidente en general, e incluso nosotros que perteneceríamos a lo que se podría denominar algo así como la periferia de Occidente, o el Occidente extremo, que básicamente son América Latina y Europa del Este? Son las dos zonas del mundo periféricas de Occidente. Ahora, ¿cómo llegamos acá, a este punto más bajo de las relaciones? Yo diría que, tratando de ser breve, porque me ha dicho acá el profesor, el maestro de Pablo, que tengo que hablar 10 minutos, no mucho más. Bueno, yo pondría un punto de partida, después se puede ampliar, en el año 49, es decir, las últimas 7 décadas. ¿Por qué digo el 49? Porque es cuando China se resuelve la guerra civil y Mao consolida el poder en China, y a partir de ahí el mundo tiene las características relativamente parecidas a las que hay hoy, aunque hubo cambios fundamentales, sobre todo después del fin de la Guerra Fría. Pero a su vez es el tiempo histórico en el cual han vivido y se han formado los líderes actuales, que han nacido prácticamente todos en esos tiempos. Pensemos, Biden, el presidente de los Estados Unidos, es un hombre del año 42, Trump es un hombre del año 46, Xi Jinping es un hombre del 53, Putin es un hombre del 52, de modo tal que es el periodo histórico en el cual se formaron las personas que hoy gobiernan el mundo, para bien o para mal. Bueno, ya en la década siguiente, en esa primera década, la relación entre la Unión Soviética y China era una relación relativamente positiva, si bien la revolución comunista en China no fue auspiciada por Stalin, y en rigor Mao llega al poder a pesar de Stalin, pero más allá de eso, en la primera década tuvieron una relación digamos, positiva, en la cual China era el junior partner de esa relación. En los 60 esa relación comenzó a deteriorarse. Y fueron una guerra, ¿no? Bueno, estuvieron al borde de una guerra a fines de los 60. Ajá. Pero en esa década del 60, en los Estados Unidos, sobre todo a fin de la década del 50 y principios del 60,
comienza una típica, lo que después se va a mantener a lo largo de la Guerra Fría, que es la idea de que cada administración es acusada por el oponente de debilidad frente a la Unión Soviética. Ajá. Esto lo hace, por ejemplo, Kennedy cuando desafía a Nixon, que era el vicepresidente en la elección del 60, y él dice que hay un missile gap, que Estados Unidos está corriendo de atrás. Después confesó que no era así, pero se decía eso. Después se produce la crisis de los misiles y se produce ese choque de la relación y se rompe la relación ruso-china, al punto que del 59 al 89 no hay visitas entre las dos potencias. 30. Recién en 1989 Gorbachov va a Pekín y es la vuelta de esa relación. Ahora, los 70 cambiaron la situación, porque en los 70, a diferencia de las décadas anteriores, la Unión Soviética parecía que estaba ganando la Guerra Fría. Esto se detecta, o se consolida sobre todo a partir de los dos shocks petroleros del 73 y del 79, después de la Revolución iraní. Y en la segunda mitad de la década del 70, como ustedes saben mejor que yo, las democracias occidentales y el G6 en aquel momento estaba con una situación de crisis, de recesión, y los Estados Unidos tenían un problema de liderazgo muy serio, habían perdido una guerra por primera vez, habían caído un presidente por primera vez, y toda esa sensación daba pie al expansionismo soviético. En ese marco, fines de los 60 y durante la década del 70, es cuando los norteamericanos, con Nixon y Kissinger, advierten que para los intereses de los Estados Unidos se atienden mejor en la medida que Estados Unidos logre una relación mejor con China y con la Unión Soviética, mejor que la que éstas tienen entre sí. Coincidencia que ocurre cuando Mao advierte, en el medio de la revolución cultural y con todos los problemas que tenía a partir de decisiones tremendamente equivocadas de él, por supuesto, pero advierte esa idea de que el enemigo lejano es el que hay que acercarse para combatir al enemigo cercano, que era la Unión Soviética. Los años 80 cambia la ecuación geopolítica del mundo como consecuencia en gran medida de la caída del precio del petróleo, que es una derivada también de una decisión de la administración Reagan, de un acuerdo con los saudíes. Reagan hace una cosa doble, que es aumentar el gasto militar, pero le baja el precio del petróleo a través de ese acuerdo, y eso provoca la aceleración de la caída de la Unión Soviética, que tal vez podría haber caído antes o podría haber caído después. Los 90, después del fin de la Guerra Fría, es un periodo de enorme optimismo, pero como hemos visto y como estamos viendo hoy, ese optimismo fue evidentemente exagerado. Y en la antesala del periodo histórico que vivimos, se produjo el 11 de septiembre, se produjeron la Segunda Guerra de Irak, que es exactamente opuesta a la Primera Guerra de Irak, y una expansión de la OTAN que es vista por los rusos como una agresión a sus intereses de seguridad a largo plazo. Al mismo tiempo, China fue consolidando su senda de crecimiento a partir de las reformas capitalistas iniciadas por Deng Xiaoping en el 78, y se llega a la situación actual en la cual, en contra de los intereses de Occidente, los Estados Unidos se enfrentan simultáneamente a Rusia y a China. Yo diría que, para no abundar más y que pueda haber lugar para preguntas, hoy en el mundo actual se podría establecer que hay tres niveles de relaciones. Uno, entre las dos grandes superpotencias económicas, los Estados Unidos y China. Hay otros dos centros de poder por debajo de ellos que han quedado muy dependientes uno de otro, que son la Unión Europea, que ha quedado geopolíticamente muy dependiente de los Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad, y por la ruptura del eje económico ruso-alemán. Y el segundo es la ex Unión Soviética, que es una potencia económicamente menor, pero geopolíticamente decisiva, que ha quedado muy dependiente de China. Debajo de eso, en un tercer nivel, está el llamado, ahora se dice el sur global, que es una especie de nombre nuevo de los no alineados, donde hay potencias muy importantes, algunas de ellas pro-occidentales, como Arabia Saudita o India, que en rigor lo que están tratando de hacer es no quedar atrapados en la lucha estratégica entre Estados Unidos y China. Ahora, el mundo que vivimos en algún punto presenta, y la política americana presenta lo contrario de lo que buscaba Kissinger. En el aniversario número 100 de Kissinger, esa idea del equilibrio de poder, del balance de poder y de que Estados Unidos buscara tener una mejor relación con China y con Rusia que la que éstas tenían entre sí, es exactamente la opuesta a la que estamos viviendo en este mundo. Yo pararía acá para que pueda haber preguntas, si están de acuerdo, porque si no, yo he dado clases tantos años que puedo seguir hablando toda la noche.
Así que, si les parece, hacemos un La diálogo. primera pregunta es, ¿cuán preocupado? Acabas de hacer Sí. una descripción, pero ¿cuán preocupado estás vos por esta situación? Bueno, yo creo que es un problema serio para el mundo que el nivel de incomunicación que hay entre las tres grandes potencias. Es decir, hay un secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos que se llama Robert Gates, que fue secretario de Defensa al final de Bush, hijo, ¿no? Y después al principio de Obama, que él dijo algo así como una guerra fría fue suficiente y que no, dos superpotencias como Estados Unidos y Rusia no podían tener ese nivel de desinformación, de descoordinación y de mínimo de diálogo. Y esto estamos hablando de hace 10 años. Hoy la situación es aún peor. A eso hay que agregar que la relación con China se ha deteriorado aún más. Es decir, los problemas, los desafíos que tiene el mundo no se pueden resolver hoy con este nivel de falta de información, de diálogo. Después está el problema, sí, que es el problema de la seguridad y la paz y la seguridad internacional, que es decir, estamos hablando de potencias nucleares. Estados Unidos y Rusia reúnen el 90 y tanto por ciento de las armas nucleares del mundo. Después hay otros 7 países que tienen armas nucleares. Y bueno, eso requiere Entre ellos Pakistán y la Pakistán y India. la India, ¿sí? Claro. Bueno, y es decir, los miembros del Consejo de Seguridad, más Pakistán, la India, Israel Israel. y Corea del Norte. Pero el 90% de ese arsenal está en manos de Rusia y de los Estados Unidos. Ahora, ahora hay una reunión próximamente entre el secretario de Estado y que va a viajar a China, que esperemos que se reanude. Iba a haber una reunión hace unos meses, se canceló por el episodio aquel del globo, ustedes recuerdan, del invierno, bueno, aquí el verano, ¿no? De este año. Si ustedes me preguntan cuán preocupado estoy yo, no sé si diría que estoy alarmado, pero la realidad es que estamos en una situación complicada. No sé si diría que no son los momentos hiperálgidos, como fue el año 62 en un momento puntual, o el 73 durante la guerra de Yom Kippur, o 1983, donde hubo episodios muy serios, pero esos fueron encapsulados y finalmente las dos potencias actuaron correctamente en el entendimiento de que iba a funcionar el sistema de mutua destrucción asegurada. Hoy da la impresión de que hay una bajísima capacidad de todos los actores para entender al otro y llegar a algún acuerdo. Ahora, es el momento de distribuir copias entonces de la conferencia Nobel de Thomas Schelling, ¿te acordás? Thomas Schelling, premio Nobel de Economía por ese enfoque intuitivo muy valioso que hizo de teoría de juegos, cuando tiene que exponer la conferencia Nobel, dice un milagro, que no es tal, 60 años sin bombas nucleares después de Hiroshima y Sí. digamos, Nagasaki. Yo no soy militar, pero digo, este problema sigue siendo igual, en el sentido de decir, yo te tiro una bomba, pero yo sé que vos tenés una ojiva en algún lado y me vas a hacer pelota a una de mis ciudades. Entonces, Sí. mejor me quedo tranquilo. O se necesita un tipo con un silbato que diga, che, déjense de joder, ¿o no? Bueno, se debería necesitar, pero no existe y no va a No existir. existe. Porque el mundo, el sistema internacional, tiene 3 características simultáneas. En un sentido es un sistema democrático, porque cada Estado nacional es un miembro del sistema y en tanto se rige el sistema de Westfalia, de Estados soberanos, cada miembro del país, de cada país o cada Estado soberano es igual al otro. Pero en la realidad el sistema es una oligarquía, porque los países que tienen armas nucleares no valen lo mismo que los que no tienen armas nucleares. Y a su vez, el sistema es una anarquía, porque no hay una entidad superior con capacidad de imponer normas. La Organización de las Naciones Unidas, con todos los defectos que tiene, es la organización más acabada y la que más ha llegado. El Consejo de Seguridad tiene un rol, pero no es de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, esa situación del referee es imposible. La resolución de esto, cualquier analista del mundo realista de la política internacional va a decir que la única manera es encontrar algún punto de equilibrio y de balance de poder. Es la única manera que haya de encontrar no una solución, porque los problemas de este tipo no tienen solución, pero sí que haya un entendimiento mínimo. Es lo que Kissinger explicó en su libro A World Restored, del Congreso de Viena, la idea de legitimidad, la idea de que todos los actores fundamentales del sistema tienen que entender que el sistema tal como existe tiene dosis de legitimidad suficientes para que salirse del sistema tenga más costos que romperlo. El problema es cuando el orden mundial que rige hoy es visto al menos por una o dos de las grandes potencias
como ilegítimo. Y esos son Rusia y en alguna medida China. Y cuando actores centrales del sistema ven que el sistema es ilegítimo, están tentados de romperlo. Caso típico, Alemania después de Versalles. Por eso el sistema del Congreso de Viena funcionó y el sistema de Versalles no funcionó. El orden mundial surgido en 1989/91 es observado por Rusia como un sistema ilegítimo. ¿Tienen razón o no? No importa. Lo que importa es que ellos piensen eso. Yo quería hacerte una pregunta. Hace como 20 años presencialmente lo escuché a Kissinger la siguiente frase. Quiero que me opines sobre esa frase. El centro del poder económico mundial se está desplazando inexorablemente del Atlántico al Pacífico, dijo él. Sí. ¿Vos creés que es así? Bueno, es un dato objetivo que en Asia vive el 60% de la humanidad. Obviamente. Y el 40% del Producto Bruto Mundial aproximadamente está en Asia. Cosa que no ocurría hace 20 años ni mucho menos hace 40, ¿no? Esto es básicamente por el surgimiento de China y por las reformas procapitalistas de China, por la gran paradoja de que en realidad China avanzó aplicando una economía más parecida a la occidental o al menos a la capitalista. Ahora, esa es la realidad hoy y es el mundo en el que nos toca vivir. A su vez, otras naciones de Asia han continuado creciendo, en realidad venían creciendo antes y han continuado creciendo. El centro del poder mundial siempre va girando. En algún punto, hace 100 más, ya 150 años, fue girando de Londres a Nueva York y hoy va girando hacia el Asia. Ahora, yo lo único que tiendo a pensar es que esa idea de que Occidente está en una decadencia irremediable, yo no la comparto, porque los países occidentales, pero sobre todo los anglosajones, tienen a su favor algo que los países asiáticos por lo general no tienen, salvo algunos países pequeños, de pronto Singapur, o Japón. Y Japón no es un país pequeño, pero digo, no es una superpotencia. ¿Qué es lo que tienen y que no tienen otros países? Es el rule of law, es decir, la idea de que el capitalismo no es solo un sistema económico, sino que ante todo es un sistema jurídico. Y yo creo que los países que no tienen esas características, que no tienen gobiernos limitados, en algún punto tienen una limitación a un crecimiento. ¿Incluís a China? Sí, incluyendo a China. Porque, y a la India, porque India es un caso raro, ¿no? Sí, bueno, India es la democracia más antigua del mundo, vigente hoy. Sí, bueno, a su vez es el país más poblado del mundo actualmente. Pero ahora India pasó a China. A China, en abril. Ahora, lo que ocurre es que India es una gran potencia, pero no tiene India, al menos hasta hoy, un comportamiento internacional semejante al que tienen las otras grandes potencias, como por supuesto Estados Unidos, China, e incluso Rusia, incluso la ex Unión Soviética. Es decir, no tiene una pretensión de hegemonía regional tan significativa. Sí la tiene en el subcontinente indio, del Indo-Pacífico, pero no tiene, al menos hoy, probablemente la tenga más adelante, esa pretensión, para bien y para mal, como sí tiene China, que es una potencia que ha crecido a tal extremo que su propio crecimiento económico la lleva a desplegar un desarrollo político y militar adecuado a ese tamaño y esa economía, y es lo que lleva a la idea de la llamada trampa de Tucídides, ¿no? Que es la posibilidad del enfrentamiento estratégico. Déjame hacer un punto en materia económica, porque ahí yo soy más optimista que lo que vos acabas de plantear. Yo no veo a los chinos queriendo poner contra las cuerdas a Estados Unidos, porque se dan cuenta que ellos también sucumben. Sí. Es decir, acá hay un principio muy importante que es la importancia de no ser importante. Quiero decir, yo en Haití $20 te consigo, $2 millones no creo. Si hoy los chinos dicen, vamos a hacer pelota a Estados Unidos, vamos a agarrar todas las tenencias de títulos americanos y las vendemos hoy, Estados Unidos vuela por el aire y ellos también. Entonces, parecería que siguen jugando dentro, digamos, del sistema. Y esto, digamos así, no es menor. Se están mojando la oreja en el plano militar, la paz, cosas por el estilo, pero no en el tema económico. Hacemos una conexión con Argentina. El famoso tema del puerto chino. Yo digo, si los americanos hubieran querido hacer un puerto en Tierra del Fuego, hubieran dicho, grande, muchachos, porque así, lo que hacen los chinos, ya vienen por ahí.
¿Hay que estar tan sensibilizado con respecto a esto? Ya. Yo era embajador en Israel y el puerto de Haifa, que es el puerto más importante de Israel, se lo concesionaron a la Shanghai Port Corporation. Ah, Y se sí, lo sí. concesionaron. Y hubo No una, sabía y eso. hubo una gran inquietud y cuestionamientos y demás de los americanos en Israel, un país absolutamente aliado, el mayor aliado de Israel en la región junto con Arabia Saudita. Eh, ¿Qué pasó? No había habido otro oferente. O sea, aquí también pasa que a veces hay cosas que nos pueden gustar o no, pero bueno, los americanos a veces demandan que los países no hagan determinadas cosas, pero no ofrecen una alternativa. Yo creo que un país como la Argentina, que es un país que pertenece al hemisferio occidental, que pertenece a la zona de seguridad donde hay una potencia regional indiscutida, guste o no, en materia de seguridad y defensa no debería tener posiciones de este tipo. Yo no conozco en detalle si ese puerto es un puerto solamente de razones económicas o si tiene una proyección diferente. Nosotros tenemos una base heredada del gobierno de Cristina Kirchner, que es la única que hay de esas características en el hemisferio occidental, lo cual es un problema. Ahora, la pregunta más general, no conozco en detalle el tema como para estar opinando libremente. Ahora, el tema general que me preguntas, yo creo que con China no hay que tener una posición ideológica, ni a favor ni en contra. A veces yo veo, por ejemplo, tenemos un embajador que parece el embajador chino, pero tampoco me parece bien demonizar a los chinos, hacer un macartismo antichino. Creo que hay que tener una relación razonable y que la Argentina tiene que tener una relación económica la más positiva posible con China. Ahora, en materia de seguridad y de defensa, nosotros pertenecemos a una zona del mundo y compartimos valores con otras realidades. Yo sugeriría, si pudiera sugerirle a alguien en un futuro gobierno, mantener eso. Por ejemplo, durante el gobierno de Macri, yo creo que se mantuvo una posición muy adecuada en ese sentido, de no exagerar ni de un lado ni de otro, y creo que es un camino posible, ajustándolo a la realidad actual, ¿no? Han pasado un par de años. No, yo creo que en el caso este, primero, vos podrías haber dicho, bueno, hagan una licitación abierta y hablar. Sí, Segundo, en las actuales condiciones, que este gobierno probablemente nadie quiera venir. sí, Y segundo, le fuiste a pedir a los chinos si te dejaban usar el swap. sí. Si yo soy un funcionario chino y vos de la noche a la mañana venís y pedís algo, me doy vuelta y a los míos digo, ¿qué tenemos pendiente? Y tenemos un puerto. Ah, ¿cómo no? Sí. Y entonces te digo, sí, ¿cómo no, Mariano? Pero el puerto, y Sí. me tirás con Bueno, simpatía. ese es el problema de ese es el problema permanente, lamentablemente, de la Argentina, que es un país que a veces parece una hoja en el viento, porque cuando tiene una inconsistencia macroeconómica tan grande, que ustedes conocen mejor que yo, y tiene este tipo de debilidades, está siempre en una dependencia de estas situaciones. Que la puede llevar a tener que hacer concesiones que no debería tener que hacer ante uno u otro, porque tampoco se trata de sustituir un seguidismo por otro. Hemos logrado hacerle temblar al Fondo Monetario. No sabe qué hacer con la deuda que tiene la Argentina de 40 y pico mil de millones de dólares. Sí. No saben qué hacer, yo creo. Vos mencionaste el rol del embajador. Recuerdo en otra obra de Kissinger, probablemente Diplomacy. Él decía, en el siglo XIX llamaban los miembros del Commonwealth una reunión en Londres, entonces el representante de Australia se tomaba el barco, tenía 6 semanas para preparar los discursos, eran una maravilla. Hoy, en el siglo XXI, con toda esta información, ¿para qué sirven los embajadores? No, los embajadores son representantes del Estado, del gobierno y del pueblo de un país ante otro, o ante un organismo. La función diplomática existe, debe ser ayornada. Ahora, lo que sí es cierto es que el rol de los embajadores ha disminuido en el mundo con respecto al pasado, pero por el hecho tecnológico, porque hace 100 o 200 años o hace 500 años, el rol de un embajador ante otro Estado era mayor al que tiene hoy ante un Estado por el hecho de que los jefes de Estado no se podían comunicar, salvo por una carta que demoraba tanto tiempo. Entonces, realmente el embajador hoy sigue siendo representante, pero era mucho más el representante. Tenía una intensidad en su poder mayor, eso históricamente es así.
también había menos relaciones diplomáticas por el hecho de, es decir, no había la cantidad de representantes que hay, había pocos representantes ante pocos estados. La relación diplomática debe mantenerse, porque no es lo mismo un país que usted tenga un embajador asignado que uno que no tenga. Ahora, que las relaciones tienen que ser ayornadas y mejoradas y adecuadas en el tiempo no significa que no. Ahora, hay veces también se hacen caricaturas, ¿no? De la idea de que los embajadores finalmente se la pasan en cócteles y que, bueno, eso es un poco una caricatura. Hay algunos que se dedican solo al cóctel. El cóctel puede ser una oportunidad también para agarrar a un ministro y pedirle algo. O sea, las dos cosas son ciertas. Pero si usted me pregunta, ¿la función diplomática tiene que seguir existiendo? Yo creo que sí, pero adecuada al tiempo. Por ejemplo, en nuestro país, vamos a hacer nuestra Cancillería tiene que ser modernizada, adaptada al mundo actual, que es lo que preguntaba acá el doctor sobre aquella frase de Kissinger. Nosotros tenemos una dotación en algunas zonas del mundo muy importante y no tenemos una dotación importante en otras zonas del mundo, por ejemplo en Asia. En el Asia-Pacífico, en el Indo-Pacífico, realmente nosotros deberíamos tener un rol mucho más importante que en otras regiones del mundo, que no digo que no sean importantes, pero que no tienen la centralidad hoy, o por ejemplo en algunos países donde incluso la soberanía de esos países ha sido en partes delegada a Bruselas, por ejemplo. Entonces, algunas relaciones con algunos estados europeos, no digo que no sean importantes, pero no tienen esa intensidad porque incluso algunas gestiones ni siquiera se hacen en esas capitales, sino que se hacen tan delegadas en la Unión Europea, porque hay un organismo supranacional. Pero yo diría que, por ejemplo, en Asia, en determinados lugares de África, sería importante tener una mayor presencia. Y otra cosa que habría que hacer es al servicio exterior fomentarle que quiera vincularse con eso. Usted tiene montones de casos de diplomáticos aquí en muchos países del mundo que quieren ir siempre a Europa o países limítrofes. Usted le dice, bueno, quiere ser usted embajador en Malasia, no, queda lejos, y probablemente las oportunidades mayores para el país estén en esa región del mundo, en este momento, ¿no? El mundo cambia permanentemente. A mí me llamó la atención, voy a pasar un dato familiar, que a mi hijo Lucas lo invitaran a dar una clase sobre Latinoamérica, 4 clases. Y esto, vuelve la semana próxima o esta semana, no me acuerdo bien, pero dio 4 clases, estuvo un mes en China, un mes en Pekín. O sea que hay un interés por Sudamérica, me Bueno, parece. China es un país que tiene una agenda para cada región del mundo. Sudamérica o Latinoamérica no es la región central para ellos, pero es una región. Esto es lo que pasa también, que China tiene una agenda con la Argentina, como decir, el puerto de Ushuaia. El problema que nos pasa a nosotros es que a veces cada gobierno viene con una agenda distinta, entonces no hay una equivalencia, mejor dicho, entre la posición de uno y otro. Pero la diplomacia es una herramienta de la política exterior. La gente a veces confunde la política exterior y la diplomacia. Un Estado soberano tiene dos herramientas para funcionar en el mundo, que son irrenunciables. Una es la política exterior, otra es la defensa. Y tiene dos instrumentos, que son la diplomacia y la Fuerza Armada. Pero la conducción es política. Los aciertos y los errores son políticos. Los militares no deben definir la política de defensa y los diplomáticos no deciden la política exterior. Pues sabes lo que dicen por extensión de eso, y los economistas no se tienen que ocupar de la economía. No, Dice, la economía es tan seria que no hay que dejar las manos de los como economistas. dijo Clemenceau, creo que lo dijo, ¿no? ¿Eh? Clemenceau, me parece, Bueno, que era sobre los militares. Claro, y yo siempre digo, bueno, decime mano de quién lo vas a dejar y capaz que estamos de acuerdo. No, la economía, yo no soy economista, pero la economía es muy, no digo que es central, pero la decisión es política. Ahora, eso no significa que lo que ocurre es que el político, el estadista, tiene que tener nociones mínimas de economía, tiene que tener nociones mínimas de política exterior y eventualmente de defensa. Pero tiene que saber delegar también. Ahora te digo algo. Pertenezco a la generación, hay algunos jóvenes que están escuchando que pertenecen a la misma generación mía, donde fuimos a estudiar en la década del 60, donde en Argentina o Estados Unidos, etcétera, el análisis económico era atemporal, ahistórico, institucional, a esto, a el otro, ¿no?
Yo leí el Príncipe de Maquiavelo de grande porque se me ocurrió a mí. Sí. Entonces, vos, el presidente de la Nación pone los objetivos de la política económica, va el ministro de Economía y dice, ¿cómo no? Va a su oficina, pone los instrumentos, tira la variable y se va al Caribe. Una pavada. Entonces, ¿qué aprendés? El libro de Juan Carlos Torres sobre el periodo de Surruil te lo muestra claramente. La política económica es una parte de la política. El ministro de Economía tiene un primer cliente que es el presidente de la Nación. Vos tenés que convencerlo y mantenerlo convencido, digamos, a ese señor, y atajar penales, y mejor que tengas un viceministro, que en el caso de Surruil era Canitro, Sí. que coordinaba toda la parte de la política económica. Entonces, es así. Hoy, a los candidatos a presidente le digo, usted tiene que ser muy exigente con la gente que dice que lo va a acompañar desde el punto de vista económico, haciéndole preguntas, algunas de las cuales tienen contestación, otros no tienen contestación, pero evidentemente que la conducción última es política. Y te digo otra, estoy cansado como economista de que los candidatos a los presidentes van a hablar a la televisión y le preguntan sobre economía. Y no solamente responden en el plano de los objetivos, bueno, en el plano de los instrumentos. Sí, es un error muy grave. Pero escúchame, si vos no sos economista y empezás a hablar de que si el cepo 3,1, ¿verdad? Estás guionado. Y si estás guionado, sos un ridículo. Digamos. Sí, Pero es bueno, un grave error que a veces cometen los dirigentes políticos, influenciados por la idea de que tienen miedo que la prensa después diga, pero usted no sabe nada, entonces el dólar cuánto tiene que valer, y tiene que tirar un número sobre un gobierno que no se sabe ni cómo va, es absurdo, coincido. Pero bueno, si contestan una generalidad, después los acusan de contestar en una generalidad. Es muy difícil gobernar en democracia con las redes sociales. Es muy complicado gobernar en las presentes circunstancias, porque por un lado la hipercomunicación es un hecho positivo, pero al mismo tiempo tiene externalidades negativas que exigen una demanda muchas veces imposible de satisfacer. Por eso es que en Occidente hay tal nivel de insatisfacción, ¿no? Incluso en países que les va bien, pero aún así hay insatisfacción. bueno, volvemos otra vez a Kissinger, de ahí la importancia del liderazgo. Sí. ¿Qué dice en el libro que publicó el año pasado? El liderazgo es indispensable. Porque si vos agarras a una persona que le cantás todos los problemas que, ¿viste? Te dicen, los problemas, la pobreza, un ser humano normal dice, no, me voy a mi casa, o me suicido, o me paralizo. Vos lo que necesitas es un tipo y dice, cálmate, Mariano, pará. Vamos a empezar, 1, 6, 8, vamos, y vamos a ver cómo se encolumna. Y vamos a ver. Bueno, porque el liderazgo, él justamente dice, ¿qué es el liderazgo? Es la capacidad que tiene una persona de llevar una sociedad que está acá a llevarla aquí en el margen de las posibilidades reales que existen. Y para eso se necesita una visión y un coraje o una valentía. Evidentemente. Bueno, si usted tiene dirigentes políticos que solamente leen encuestas, entonces ese es un problema muy serio. La encuesta es importante, pero no puede ser la única razón de ser, ¿no? Hay un gran libro que escribió Kennedy, ¿no? Que se llama Profile of Courage, que es el Perfiles de Coraje, que describe la vida de, no me acuerdo si eran 8, 10 o 12 senadores norteamericanos que a lo largo de la historia tomaron decisiones que eran impopulares, pero eran lo correcto. Porque un dirigente político a veces tiene que tomar decisiones impopulares. Lo que no tiene que hacer es tomar decisiones antipopulares. Pero impopulares sí, antipopulares no, porque eso es perjudicar. Pero si una decisión es impopular en este momento, pero trae un beneficio posterior, eso es positivo. Ahora, por eso ese libro tan extraordinario que publicó ahora Kissinger, ¿no? Al-Sadat hizo lo correcto, bueno, pagó con su vida, ¿o no? Pero hizo lo correcto. Y así hay tantos ejemplos. Kissinger y Nixon yendo a China, ¿quién hubiera dicho? Y bueno, pero Nixon podía ir a China, porque era el más anticomunista. Cosa que lo de Anwar el Sadat es fantástico, Sí. porque Kissinger dice, la verdad que cuando muere Nasser, y lo ponen, dijimos, no dijo este boludo, ¿no? Pero lo subestimaron. Bueno, porque al-Sadat era una figura de menor envergadura, indudablemente histórica, era un hombre que había tenido un perfil muy bajo, que no se había destacado en la administración, pero había sido muy leal a Nasser y había sido ministro, creo que de información, y después llegó a ser vicepresidente, y nadie esperaba gran cosa. Nadie esperaba nada. Y sin embargo, al-Sadat demostró. Ahora, hay casos, por ejemplo, Harry Truman. Nadie hubiera pensado que Truman podía ser un gran líder. Y Truman tuvo que asumir y al mes decidir la decisión más importante, que era
tirar o no tirar una bomba. Sin información. Vos sabés que Sin Rubén, información. Rubén no le No le daba dio pelota. nada. Exacto. Eso lo dice Churchill. Sí. Empiezan las reuniones y Truman dice, y la verdad que no sé. Sí. Churchill se agarraba la cabeza. Así es, porque además Truman y fue tomó la decisión. Truman había sido vicepresidente creo que un mes o dos nada más, porque Roosevelt tuvo 3 vicepresidentes, pero en esa última cuarta presidencia que murió enseguida, Truman lo había puesto porque, no me acuerdo si era Wallace el anterior, no me acuerdo quién era el vicepresidente anterior, y él se lo quiso sacar encima. Y no tenía información, efectivamente, tenía un mes en el cargo y no tenía... Y tuvo que tomar esa decisión, ni más ni menos. Pero hay veces que aparece la oportunidad y surge un gran liderazgo. Hay otros casos que no. Hay otros momentos en que una situación muy compleja y los líderes no están a la altura. Hablando de decisiones difíciles, hay una anécdota con Erhard. Erhard, después de la Segunda Guerra, era encargado de comercio, de un pueblito en Alemania, todos ocupados, ¿viste? Entonces, en el año 48 creo que tenía que hacer una reforma monetaria. Y la implementó, le anunció que le iba a implementar un domingo, ¿no? Entonces lo llama el militar americano o inglés que está a cargo de la zona, el profesor. Me he enterado de las cosas que usted va a hacer. Mi gente me dice que usted está totalmente loco. Mi gente me dice exactamente lo mismo. Bueno, hágalo. Y ahí liberó los precios. Además de la reforma monetaria, liberó los precios. Y le salió. Pero logró el tipo de cambio histórico que tenía el marco. Después de la hiper y la guerra. Lo restauró de alguna manera, ¿no? Lo restauró. Ludwig Erhard se llamaba el militar. Sí. Después terminó siendo canciller. Sí, porque lo sucedió a Adenauer, ¿no? Sí. Cuando vos mencionás a Adenauer, a mí me gusta imaginar las escenas. Adenauer no era nazi, obvio, pero era alemán. Después de la Segunda Guerra, el tipo tiene que ir a reuniones de varios países, donde lo está mirando un tipo de otro país que le dice, mirá, vos no fuiste, pero compatriotas tuyos se limpiaron a 13 parientes míos. Tiene que haber sido muy difícil encarar eso. Entonces, después le pasa también a Willy Brandt, que pide disculpas. Tremendo eso. Sí. Claro. Bueno, por eso Kissinger en ese libro, Leadership, él habla de cuando el capítulo de Adenauer, si yo no me acuerdo mal, se titula algo así como la estrategia de la humildad o algo así, con la idea de que Alemania tenía que, para reconciliarse con su pasado, tenía que entender que en las dos guerras, en los momentos anteriores a las dos guerras, el crecimiento alemán había sido tal y en la segunda había llegado a tal extremo de horror que había puesto en riesgo la seguridad primero de Europa y después del mundo, ¿no? Es un tema Alemania. Alemania es, como dijo alguna vez, Kissinger dice que Alemania es muy grande para Europa y muy chica para el mundo. Claro. Pero hay una frase que creo que es de Giulio Andreotti o de Margaret Thatcher, que es extraordinaria. Es una especie de chiste, pero que no deja de ser reveladora. Cuando cae el muro de Berlín y se impone la idea de reunificar Alemania, los rusos obviamente no querían, ningún país europeo quería, pero los americanos sí. Y creo que era Giulio Andreotti que dijo, me gusta tanto Alemania que quiero dos. Pero me parece que era, no sé si era Giulio Andreotti o Margaret Thatcher, pero para el caso es... Pero es entendible. Si yo fuera austríaco, no sé si me hacía gracia la unificación alemana. No, ciertamente no. Que es parte del malentendido histórico, que es lo que hablábamos antes. Hay la muy mala relación que han desarrollado Estados Unidos y Rusia en los últimos 30 años tiene que ver con ese momento, porque cuando cae el muro de Berlín, inmediatamente, en noviembre del 89, se reinicia la idea de reunificar Alemania. Y en febrero del 90, James Baker, que era el secretario de Estado de Bush padre, le dice a Gorbachev que le permitan, que acepten la idea de que Alemania se va a unificar, pero que eso no va a suponer que la OTAN se va a expandir, dice 1 inch eastward, ¿no? Una pulgada hacia el este. Eso Bush padre, que era un realista de la política exterior, que era un gran político, un gran presidente en política exterior. En política interna cometió errores, tuvo la recesión, pero en política exterior era un realista, cumplió eso. Y Clinton cumplió al principio, pero después ya, en el segundo gobierno de Clinton, se expandió la OTAN. Y eso es ese es el origen de la controversia de la relación. Porque los europeos del este estaban desesperados por entrar a la OTAN para evitar
la posibilidad de que Rusia los invadiera. Pero Rusia se siente invadida. ¿Y quién tiene razón? Probablemente ninguno, o los dos, porque la geografía es plana y el dato central de la política internacional es la geografía. Lamentablemente, esa es la realidad. Volvemos otra vez a Kissinger, que subraya ese aspecto, y es verdaderamente importante. Geografía en el sentido no solamente de plana, sino de cerca o lejos. Exacto. El pensamiento americano es un pensamiento que se puede dar el lujo de ser aislacionismo. Con dos inmensos océanos. Claro, empieza la Primera Guerra y dice, ¿qué tenemos que ver ahí? Hasta que le bajaron un buque, ¿no? Y el segundo, Pearl Harbor, ¿viste? Sí. Flaco, es así. Es así. Ahora, en cambio, los europeos hicieron algo notable, que es la unificación de Europa, incluyendo la moneda, sí. ¿no? Me parece. Por supuesto, sí. Y eso no le habrá gustado ni a Rusia ni a Estados Unidos. Lo que pasa con Rusia es esto. Rusia siempre vio a Europa Occidental como el objeto de admiración, pero el objeto de temor. Las dos cosas simultáneamente. En Rusia hay dos tensiones, hay una tensión, mejor dicho, entre dos fuerzas. Una que es la fuerza eslava y otra que es la fuerza europea. La fuerza eslava la representa Moscú, la fuerza europea la representa San Petersburgo, que es la ventana a Europa que hace Pedro el Grande. Esa tensión está presente hasta ahora, hoy. Y esa tensión es la que hace que los rusos, que nunca vivieron, Rusia es un país que no vivió el Renacimiento, no vivió la Ilustración, no vivió la Reforma religiosa, o al menos no con la intensidad que la vivió Europa Occidental. Entonces tiene una experiencia histórica completamente distinta a la que tiene Europa Occidental. Hay un autor americano muy bueno que seguramente tú has leído, que se llama Robert Kagan, que él escribió, él dijo en una frase muy sencilla, dijo, los miedos de Europa son los años 30, pero los de Rusia son los 90. ¿Por qué? Porque para Europa el miedo es el fascismo, pero para Rusia el miedo es la anarquía de los años 90, porque cuando se disuelve el Imperio Soviético. Y dice otra cosa, dice, Rusia y Europa son dos vecinos geográficos, pero geopolíticamente viven en dos siglos distintos. Ese paraíso, digamos, supranacional de la Unión Europea, de derechos humanos, economía abierta, que a todos nosotros obviamente nos parece un modelo a seguir eventualmente, es lo deseable. Rusia, mientras tanto, vive en una especie de siglo XIX. Rusia tiene un comportamiento internacional que para Occidente es inaceptable. Ha anexado territorios y esta guerra que estamos viviendo lo demuestra. Y bueno, eso es así. Y el mundo actual tiene la problemática, que es lo que hablábamos al inicio, de esa falta de entendimiento. Es muy interesante lo que vos decís desde el punto de vista soviético y de toda el área, ¿no? Con la década del 90 hay una expresión que dice, sabíamos, entre comillas, o se había estudiado, modelado, cómo pasar del capitalismo al socialismo, no del comunismo al capitalismo. Entonces dice, pasar del régimen comunista al régimen capitalista es como pasar de huevos revueltos a huevos. O al revés, la línea de montaje al revés, terminar con la vaca hecha pelota y tener que hacer la vaca. Y había un periodista polaco, que no recuerdo el nombre, pero que dijo, lo peor del comunismo es lo que vino después. ¿Y qué pasó? Que finalmente el tipo de capitalismo que surgió en Rusia en los años 90, en ese tránsito de la noche a la mañana de una economía absolutamente cerrada a una totalmente abierta, surgió un tipo de capitalismo, se le dice capitalismo salvaje, que es una expresión que usa la izquierda un poco boba, pero la idea es que finalmente todos los problemas del capitalismo aparecieron, entonces apareció el tipo, que ni siquiera es de capitalismo, porque en realidad lo que surgió fue que los oligarcas, ex jerarcas soviéticos se apoderaron de las empresas. Pero esa situación tan traumática que se vivió en los años 90, que probablemente era inevitable que se viviera una situación traumática así, es la que formó ese caldo de cultivo para que después necesariamente tenía que venir un liderazgo que unificara el poder, que reuniera el poder, y eso era inevitable, más allá que a uno le guste o no. Mira, lo que pasó en la Unión en Rusia, digamos, en materia de distribución de ingresos, de pobreza y riqueza, yo lo viví, estuve 10 días en el año 1992, con Alfredo Navarro, que ya está, digamos, mirándonos. Me acuerdo que fuimos al departamento de un economista ruso, había vivido en Argentina, un departamento razonable, poner 80 metros cuadrados, a 2 cuadras de una estación de subte de Moscú o cosas por el estilo, y entonces,
y lo habían comprado el tipo. $2. ¿Escuchaste? $2. Todo claro, porque el contrato en rublo, vino la UIP, pero no sé cuánta cosa más. Ahora, si vos en el mercado negro o informal querías, porque eras un diplomático, alquilar ese departamento, te costaba $500. Entonces, la distorsión de precios relativos es una cosa fenomenal y eso genera esa concentración de riqueza en términos de los oligarcas, pero cuya exposición más linda es los grandes yates. No, por supuesto, porque los yates más grandes de todos los puertos son de los rusos. Sí. No, bueno, es el tipo de capitalismo que surgió allí y del hecho de que en un momento dado el gobierno de Yeltsin hizo un programa que se llamaba Loans for Shares, que decía que les daba una especie de participación a la ciudadanía de la posesión de las empresas, empresas públicas, que finalmente obviamente la gente se deshizo de esos bonos por muy poco y algunos con información privilegiada, con algún tipo de acceso al gobierno, se apoderaron de... Ahora, cuando Putin llega al gobierno a fines de 31 de diciembre de 1999, él advierte que esa situación es insostenible. Y para evitar la extorsión permanente de los grupos estos, de los llamados oligarcas, él centraliza en el poder y de alguna manera restatiza algunas situaciones estratégicas que tienen que ver con las empresas energéticas y en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación estaban en manos de varias de estas personas que tenían realmente agarrado o tenían control enorme sobre la familia Yeltsin. Por ejemplo, un caso famoso era Boris Berezovsky, que después murió tiempo después, pero que era una persona que él se jactaba de que manejaba a través de la hija de Yeltsin, que manejaba una situación en Rusia. Bueno, la experiencia esa de Rusia, ustedes recordarán a un canciller y después primer ministro ruso que se llamaba Yevgeny Primakov. Él había sido, era un hombre que venía de la KGB también, y que él pudo haber sido el sucesor de Yeltsin. Y es notable si uno lee los libros de Primakov, porque él dice que él hubiera hecho lo mismo que Putin. De modo tal que ahí hay una especie de agenda permanente. Y hay otro tema que en Occidente no lo terminamos de entender. En la época, en la Rusia zarista, en la Unión Soviética y en la Rusia actual, el único sistema de poder y la única institución permanente de ese país es el aparato de seguridad e inteligencia, el cual la KGB, hoy llamada FSB, es central. Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a imaginar que la KGB son unos asesinos siniestros que envenenan gente, pero en Rusia los miembros del aparato de seguridad e inteligencia son los únicos que durante el periodo soviético conocían realmente lo que pasaba fuera del país y lo que pasaba dentro. Era la gente más calificada del país. Es probable que eventualmente una sucesión venga por ese lado. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es la ambición de Rusia de recapturar a todas las repúblicas que se han independizado? Bueno, hay que entender lo siguiente. Rusia es un país que a lo largo de 500 o tal vez más, varios siglos, se formó a partir de lo que hoy es Ucrania, a partir del Principado de Kiev y se fue expandiendo. Empezó ahí. Sí, ahí empezó la cultura, lo que se llama el Rus de Kiev, y que en realidad es, por eso Putin siempre dice permanentemente que en realidad hay una unidad eslava y que la han quebrado. Pero eso es inaceptable porque es la idea de no reconocer la soberanía ucraniana. Pero en última instancia hay una unidad cultural entre parte de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, ¿no? Por eso se llamaba antes el zar de todas las Rusias. Claro. Pero esa empresa de ese pueblo, de expandirse a lo largo de todas las geografías, y a partir de la idea de que la geografía es plana, que no tiene fronteras naturales decisivas y que tiene solamente un acceso en el sur a mares operables todo el año a través del Mar Negro, es lo que hizo que ellos se expandieran siempre en busca de seguridad, porque en realidad es un país que se siente profundamente inseguro y que ha sido invadido por los lituanos, los mongoles, por los polacos y en los últimos 2 siglos por Napoleón y por la Alemania nazi. Por lo tanto, ellos siempre ven en la frontera un enemigo y por lo tanto, ahora, si usted le permite a los rusos seguir en función de sus intereses de seguridad, llegan a Lisboa. Claro. Ahora, si usted le permite, y los rusos ¿qué dicen? Si la OTAN en su ambición de seguridad le permiten llegar, llega a Vladivostok. Por eso vuelvo a decir, ¿quién tiene razón? Bueno, aquí yo trato de analizar las cosas como son, no
decir quién tiene razón, que no soy quien para decirlo. Y creo que no hay nadie que pueda decir quién es. Pero en el interés de la paz y la seguridad internacional es que encuentren algún tipo de entendimiento estos tres grandes actores, que son Estados Unidos, hoy China y Rusia. Ok. Otra vez Kissinger, y se aplica a lo que acabas de decir. Pero esto yo creo que lo dijo referido a Medio Oriente. Dijo, mientras un problema no tenga solución, hagamos los tarados y que no muera nadie. Cuando Sí. lo leí hace muchos años dije, qué idiota este tipo, ahora digo, qué sabio. Porque si los problemas no tienen solución, te matás, rompes todo y seguimos de manera. Bueno, No llegas a nada. fíjate lo que ha ocurrido en la llamada primavera árabe, la mal llamada primavera árabe. Porque ese es otro caso de falta de entendimiento. Medio Oriente es una región del mundo que tiene características completamente distintas a las que nosotros conocemos. Es una región del mundo donde la categoría del Estado Nacional no rige o prácticamente no rige, salvo algunas excepciones como Egipto. Pero son países, son estados nacionales creados artificialmente al fin de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de la caída del Imperio Otomano y por decisiones tomadas en Europa, en Francia y en Inglaterra. Y se han hecho lo que se llama como una especie de línea en la arena, como una división que no respeta, a veces en general no respeta las existentes divisiones étnicas, religiosas, raciales, y a partir de eso existen las situaciones que ocurren. Por eso es que cuando se logra algún tipo de estabilidad en la región, aunque para nuestros valores sean inaceptables esas realidades, como por ejemplo la que había en Libia, el problema que tiene es que su desestabilización muchas veces conduce a una situación peor que el punto de partida. ¿Qué es lo que ocurrió en Libia? ¿Qué es lo que ocurrió en varios otros países? Y lo que de alguna manera ocurrió en Siria, donde si bien finalmente el gobierno no cayó, pero se generó una guerra civil con millones de refugiados, millones de desplazados. Sigue la guerra, ¿no? De alguna manera sí. El régimen sirio logró sobrevivir, el régimen de Bashar al-Assad, básicamente por Rusia, porque Rusia logró hacerlo sobrevivir, porque para Rusia es muy importante, tiene dos bases allí muy importantes, Sí. en Latakia y en Tartus, y el régimen sirio es un aliado tradicional de Rusia desde la época de Brezhnev con el padre, con Hafez al-Assad. Yo tengo la impresión que dijiste todo, pero quizás que desagregar algo más. No, les agradezco mucho. No sé, hemos hablado de los temas que, yo creo que estos temas, como vos bien dijiste, requieren una dosis de realismo. A veces en la política, cuando se analiza la política internacional, a veces se cometen al menos dos errores. Uno es no entender que nuestro conocimiento es esencialmente limitado y que hay que hacer un esfuerzo importantísimo en entender a la otra cultura. Y que la cultura occidental es una cultura más, que a nosotros nos parece superior, pero no tenemos por qué imponerla. Y el segundo elemento que hay que entender es que la política internacional y la ideología no necesariamente son situaciones que deben ir una de las... Vos que sos el mayor admirador de Henry Kissinger en la República Argentina. Vos habrás observado que en Kissinger la ideología casi no está presente. Bueno. No, y acá la gente cree que cada vez que se habla de Kissinger se habla de Chile y se cree que era una historia de izquierda y derecha. Bueno. No, en el caso argentino, cuando planteo el tema de la ideología, yo digo, perdón, es tan de corto plazo todo el accionar que las circunstancias son más importantes que la ideología. Sí. Vos no podés pensar la política económica del próximo gobierno, que arranca el 10 de diciembre de 2023, si no entendemos si la tasa de inflación de noviembre va a ser 4% o 40%. Exacto, así que, ¿qué agarró? Lo de Hayek, lo de Schumpeter, ¿de qué está hablando? Sí. Efectivamente que es así. Mariano, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.